Hola, Mamá Glam. Yo sé que viene el regreso a clases. Tenemos miedo, ansiedad, angustia. Ay, creo que me describí todo lo que me pasa. Por eso tenemos a Katy Calderón de la Barca, que nos va a enseñar qué es lo que podemos hacer para este regreso a clases y controlar nuestro miedo. Hola Mamá Glam, el día de hoy sí vamos a controlar el miedo en este regreso a clases. Bienvenida, Katy. Hola, feliz de estar aquí con ustedes ya para hablar del miedo y del regreso a clases. No, y sobre todo que estás presentando un súper libro. La verdad, el tiempo fue perfecto. Bueno, timing. Yo como madre... Ay, sí, no, espérenme, ahora sí me voy a desahogar. Sí, hay que aprovechar aquí que tenemos a Katy. Creo que muchos de los que están por ahí, tantos papás como mamás, y como niños y adolescentes, todos los que vamos a regresar a clases, incluyendo los papás y los abuelitos, todos tenemos muchísima ansiedad. Y no sabemos cómo abordar ese tema con nuestros hijos y con nosotros mismos. Claro. Me gustaría, Katy, que nos ayudaras a que este proceso sea un poco más agradable, suave. Fluido. Bueno, qué bueno que dijiste miedo y ansiedad, porque fíjate, lo que nos pasa muchas veces con los chiquitos, y cuando éramos nosotros también pequeños, es que nos dicen no tengas miedo. Eso muchas veces hace que te vayas a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando es un sentimiento, una emoción, se siente en el cuerpo, lo sentimos que entra y tiene un mensaje. El miedo viene a decirnos un mensaje, que ahorita vamos a hablar de eso, pero lo importante es no decir, no sientas miedo, porque entonces de niño no sabes qué hacer. Y empiezas a pensar en cosas y empiezas ahora sí que activar tu pensamiento, y eso es lo que genera ansiedad. O sea, todos estos pensamientos de las posibilidades de lo que te puede pasar, porque el miedo finalmente es nuestro guardián. Entonces, si nosotros entendemos que el miedo es una emoción, que las emociones son energía que se tiene que sentir y se tiene que sentir en el cuerpo, entonces el miedo tiene que ser parte de nuestra vida, ¿no? ¿Y a qué viene? A protegernos. Entonces, por eso el miedo tiene que ver con cuídate, protégete, sé cautelosa o sé cauteloso. Esa es la primera parte del miedo. Entonces, estamos cuidando nuestra salud, nuestra vida, estamos cuidando a nuestros hijos, lo más importante, el tesoro más grande que tenemos. Entonces, claro que es normal que tengamos este foco de alerta que diga, te tienes que cuidar y tienes que tener miedo, sentir miedo para protegerte. Entonces, esa sería como la primera parte, ¿no? No tengamos miedo de sentir miedo, porque si no, viene el pánico, ¿no? Okay. El miedo al miedo. Entonces, eso es lo importante, saber. Miedo al miedo. Eso está... Te da miedo tener miedo. Exacto. Y no sabes cómo hacerlo, cómo solucionarlo. Ay, Katy, a mí me gustaría... ¿Cómo podemos empezar a hablar con nuestros pequeños? Ya, algunos papás hemos decidido que queremos que nuestros hijos regresen a clases presenciales, y es respetable lo que decidas, pero ¿cómo yo puedo decirle a mi hija, oye, mi amor, vas a regresar tal día a clases, si yo misma tengo tanto miedo? Claro. ¿Y tengo miedo al miedo? Sí, tienes miedo de tener miedo. De hablar con ella y pasarle mi miedo. Creo que todos estamos igual, ¿no? Claro, pero fíjate, está increíble, porque el miedo justo que te dice, miedo a que se contagie, miedo a que se enferme, miedo a que pase algo con su salud y con su vida. Entonces, hay un escudo y un antídoto que es de entrada el cubrebocas. Entonces, nuestro escudo para la salud, y por eso el miedo está aquí, es porque hay un peligro. Entonces, el cubrebocas es nuestro escudo y es lo que va a hacer que el miedo baje. Okay. El gel, la lavada de manos es lo que hace que el miedo baje. Okay. Entonces, el miedo aparece para decirte, cuidado, protégete, sé cautelosa. La medida que hacemos es cubrebocas, gel, distancia, o sea, todo lo que sí les podemos enseñar a nuestros hijos es lo que realmente baja el sentimiento del miedo, porque ya tomas un camino que te da certeza. O sea, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, ese es el camino en donde el miedo se empieza a disminuir. Ok, porque también, bueno, creo que a muchos nos está pasando que también esta parte de poca certeza, que tú acabas de decir una palabra muy importante, tenemos poca certeza en esta actualidad. Y eso, volvemos a lo mismo, nos da miedo, esta palabra tan importante, nos da miedo. Pero lo importante es decir, no es malo el miedo.
Claro. Eso es como Es lo una- que es yo nuestro quiero aliado, hacer. es nuestro aliado. Esto te está cuidando el miedo. Hay que ser amigo del miedo, pues. Exactamente, hay que caminar y Por eso, avanzar por con eso el el miedo. muñequito está bonito, pues. Por eso el muñequito justamente lo que tiene es, o sea, y si te fijas, no tiene como estos ojos, porque lo que hace el miedo Les es voy a enseñar. se apodera de nuestra imaginación, se apodera de nuestros pensamientos y entonces el miedo alimenta nuestros pensamientos y entonces empiezas a construir escenarios tremendos de lo que me puede pasar, tremendos de entonces mi salud y entonces la enfermedad y entonces el miedo nos roba la imaginación y entonces ahí es donde se vuelve una ansiedad, un estrés. Por eso lo importante es, ¿qué tengo que cuidar, literalmente? ¿Qué es lo valioso que está protegiendo el miedo? Mi vida, mi salud, mis hijos, mis relaciones, lo que sea esto, que por lo que apareció el miedo. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar, como bien decías, a sentirlo. Lo sentimos como la incertidumbre. Fíjate, la incertidumbre tiene dos partes increíbles. Uno es no saber, que esa es la que nos pone obviamente con mucho miedo, mucho nervio, pero la otra es esperanza. O sea, se abre una posibilidad cuando hay incertidumbre, porque entonces sí puedo pensar que regreso a clase, sí puedo pensar que recupero algo de mi vida. Si no hubiera incertidumbre, me explico, no habría esperanza. Esperanza y que recuperas algo, ¿no? Yo eso es lo que Exacto. siempre estoy buscando, ¿no? Recuperar un poco de esa vida que amabas, ¿no? Yo también quiero tener, ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos tener este diálogo con el miedo? Porque de alguna manera, como todo ha cambiado, ¿no? Y ahorita es muy general, a todo el mundo nos está pasando, pero la vida está a base de procesos diferentes, de casos distintos. ¿Cómo podemos tener como adultos y como niños? Por eso tenemos ahorita también invitados muy especiales que son estos chaparritos, y mi adolescente. ¿Cómo podemos tener este diálogo con el miedo, no? Que ya se convierte, como bien lo dices, parte de nuestro amigo, parte de nuestro aliado, de un compañero que va a estar siempre para alertarnos. ¿Cómo tenemos este diálogo con él para poder explicarnos los procesos? Claro, y si te fijas, aquí parte del cuento lo que te enseña es, hay un mensaje, ¿no? Que es lo que les decimos, y eso es un poco lo que hay que hacer con nuestros hijos. Para que lo veas. Hay una parte en donde viene el tesoro, que es justamente el mensaje. Hay un acertijo que hay que descifrar, ¿no? Que es, ¿qué es lo que tengo que cuidar y qué es lo valioso que tengo? ¿No? Hay que ver qué cuido, y eso es justamente lo que les vamos a decir a nuestros hijos. ¿Qué cuido? Mi salud. Entonces, por eso necesito usar el cubrebocas, pues estamos cuidando algo muy valioso, ¿no? Cuando les da miedo cualquier cosa, es justamente decir, a ver, encontremos el mensaje del miedo. ¿Qué te está diciendo el miedo? Es que me da miedo que papá no esté, que mamá no esté. Ok, entonces te da miedo. Ahí es donde encontramos la certeza. Ok, va a estar en este lugar, va a estar regresando a tal hora. Entonces ahí es donde, a través de la certeza, pero encontrando el mensaje, lo que podemos hacer para que ellos estén tranquilos. Y como bien decías, ¿no? También viene, aquí, lo que hice fue un poco, notas para los papás de qué se hace con el miedo, que viene al final, y viene, por ejemplo, esta imagen en donde lo que hacemos es caminar con el miedo. O sea, no es, como decías, no es miedo al miedo, que es el pánico, sino es realmente el decir, lo puedo manejar, que es lo que decías, y puedo caminar con el miedo. ¿Por qué? Porque ya lo volví protección, porque ya encontré y descifré el mensaje. Entonces, justo lo que queremos es que nuestros hijos puedan encontrar ese mensaje. Y si se fijan, aquí junto está la imaginación, que el miedo nos la roba, y por otro lado, la voz sabia, que es la voz que nosotros como papás les podemos decir a nuestros hijos, es la que van a ocupar para decir, a ver, tranquilo, respira, ¿no? Estás sintiendo miedo, acuérdate que te tienes que proteger. Ahora, ojo, para los niños pequeños no hay forma de que ellos puedan con el miedo. Somos los papás los agentes que los vamos a ayudar a que el miedo se diluya. O sea, un niño solito no puede no tener miedo. Sí, lo peor que pues ahí no tengas miedo. No es evasión, entonces los enseñan a ser evasivos. Y ahí es algo súper importante. Que es la raíz de la ansiedad. O sea, los niños que dijeron, no tengas miedo, sé valiente, sé hombre, esto más adelante se va quedando en ansiedad, porque el miedo, si es una emoción, se diluye y sale en 3 minutos, 5. Pero cuando lo dejamos en la cabeza, ahí es donde, sin querer,
los estamos invitando a que tengan más adelante un cerebro ansioso, un cerebro que se estresa. Lo que tenemos que hacer es, a ver, estás asustado, validar el miedo y bueno, literalmente viene paso a pasito qué es lo que tenemos que hacer para lidiar con el miedo, ¿no? Exactamente es eso, validar el miedo, ¿no? Exactamente. Porque es una emoción que le tenemos miedo, ¿no? Pero si sabemos que existe, sabremos cómo abordarla. Sí, y básicamente, o sea, el recordar, las emociones están para sentir qué sucede con ellas, o sea, sentirlas en el cuerpo, permitir que esta energía fluya en nosotros y lo que nos toca a nivel, o sea, pensamiento, mente es, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué me está queriendo, no? Señalar para qué se apareció el miedo y siempre si desciframos ese mensaje, logramos saber cuáles son los siguientes pasos. Entonces, justo en este regreso, a ver, pensemos, ¿qué nos da miedo? Y después de que ya tenemos claro el miedo, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí está a mi alcance? ¿Qué sí puedo controlar? Y por otro lado, enseñarles a nuestros hijos algunas estrategias de cómo sacudirnos el miedo. Ahora les voy a decir, hay 2 antídotos para el miedo, uno y el otro búscanlo en el libro. Uno tiene que ver con el amor, con el decirles a nuestros hijos, a ver, piensen en un momento lindo, piensen, no, es la niña que te gusta, el niño que te gusta, ay mamá, no, entonces con esto y automáticamente les dices, ya viste la sonrisa, acabas de lanzar al miedo lejos de ti. Ese es uno de los antídotos del miedo. Entonces cuando los niños empiezan a entender que de una emoción pasamos a otra, tienen mucha claridad que las emociones son, y las emociones se tienen que sentir, las tenemos que aprender a manejar. Básicamente, esa es la enseñanza de cada una de las emociones y saber que podemos estar incómodos. Hay emociones que no se sienten, o sea, de manera agradable, son muy desagradables cuando las sentimos porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos de verdad, o sea, a veces con mucha soledad, mucho temor, y lo que tenemos que aprender es a vivirlas y a sentirlas y siempre entendiendo qué se hace cuando siento esto, ¿sí? A manejarlas. Y también eso, o sea, creo que este libro pues también va para nosotros, ¿no? O sea, sí, para los papás, saber manejarlo para poder ayudarlos. Claro, y yo lo que les diría es, primero para los papás, para que entiendan, viene al final las notas para papás, pero lo más importante es, o sea, tratar primero de entender la mecánica del miedo justo es, se roba tu imaginación, tu pensamiento se activa, ¿no? Sientes eso, te paralizas o aparece el pánico y el miedo al miedo, ¿no? Y la otra es, ¿cómo lo puedo ir procesando? ¿Cómo lo puedo ir sintiendo? Y con unos tips al final de qué pueden hacer nuestros hijos con eso. Oye, Katy, este libro más o menos, ¿cómo les hablamos antes de irse a dormir o una tarde momento, antes? ¿no? Exactamente, Claro. ¿en qué momento? Mira, haz de cuenta que el miedo es como si fuera una terapia dirigida para quitar el miedo. Es este cuento, literal, ¿no? Entonces, en lugar de aventarse 5 o 6 sesiones en terapia, si tienen esto a la mano, van a saber qué hacer con sus hijos. ¡Una joya! Sí, imagínate la joya imagínate 5 terapias. Y ya, o sea, ¿cómo trabajar el miedo solo con el cuento ahora? En tu casa, al alcance de tu mano. Eso quiero sin la vergüenza que luego a veces sentimos, sin el no tengo tiempo, sin los pretextos que a veces nos ponemos, sin de pretextos de tiempo, de dinero, de valor. Ya. O sea, de verdad, qué joya nos acabas de regalar a toda la comunidad de padres, a toda la comunidad infantil. De verdad, gracias, Katy, por tomarte el tiempo de darnos este regalo, de verdad, al mundo. O sea, de verdad, yo estoy enamorada de esto. ¿Cómo podemos encontrar el libro, Katy? Porque yo creo que esa pregunta va a surgir. De entrada, claro, ya en Mercado Libre lo pueden encontrar. Ahí, lo buscan, se llama El Miedo, Katy Calderón de la Barca, Katy C. de la Barca, y seguro ahí lo encuentran. Y la parte que es importante es no se lo den directo a sus hijos, les va a dar curiosidad, porque lo primero es, ellos tienen que sentir la necesidad de liberarse del miedo. O sea, primero lo tienen que reconocer, trabajar un poco justo con esta voz, como les digo, la voz sabia, que es la conciencia, y la voz de papá y mamá, que los hace sentir seguros. Y por otro, la imaginación. O sea, nuestra mejor herramienta para salir adelante es la imaginación, pero también si el miedo se apodera de nuestra imaginación, es terrible lo que podemos pensar, porque imagínate que todo nuestro pensamiento está secuestrado por el miedo. Entonces, todos nuestros recursos mentales, si somos listos, si somos ágiles de mente, secuestrado por el miedo, al servicio del miedo. Entonces, es justo lo que necesitamos hacer, que no es, o sea, entender que lo que tenemos es que ayudarles a nuestros hijos a que vean dónde está el foco de su imaginación, para que si estén algo, como les decía, no amoroso, chistoso, divertido,
cambia. Si está en una situación en donde es más pensamientos de angustia, más pensamientos de terror, más pensamientos de lo que no puedo controlar, ahí es donde, o sea, se apodera el miedo de nuestros hijos y no lo pueden manejar. Entonces es muy importante que justo ustedes entiendan la mecánica, léanlo primero, vean notas para los papás y si sus hijos están sintiendo miedo, ahí sí tómenlo porque es el inicio del trabajo de reconocer el miedo, sentirlo en el cuerpo, cuáles son las estrategias, un par de tips de respiraciones para liberarse del miedo y con ese libro, o sea, con el cuento y viéndolo sus hijos, se van a poder literalmente deshacer de la parte que te paraliza y entender que el miedo es esta parte de nosotros que podemos manejar y seguir caminando con él. Esa es la parte, no detenernos, sino avanzar con todo el miedo, porque ahí es donde sale la valentía, ahí es donde aparece el coraje para seguir viviendo tu vida. Y por eso hay un personaje también que sale que es el enojo limpio, que es cuando dices, no más miedo. Me encanta el enojo limpio. No quiero más. Soy fan de ese enojo limpio. Exacto. Entonces, en ese momento te enojas para poner un límite, decirle al miedo, no más te vas a apoderar de mi vida, voy a continuar mi camino. Y entonces ahí es donde está la valentía y podemos seguir adelante. Qué gran regalo, imagínate, poder que nos hubieran dado, ¿no? O darles el poder manejar tus emociones. Imagínate ya con eso, es un superpoder. Sí. Yo digo que el poder manejar tus emociones es el mejor poder que poder. O sea, hay que volar, ni que 8 cuartos. O sea, te conviertes en un superhéroe con eso. Sí, porque realmente puedes, ahora sí que enfrentar lo que venga, ¿no? Y de hecho, justo por eso hice la página de Katy Hice de la Barca Kids, que es todos los tips para manejar las emociones para los papás, porque a nosotros nos tocó la cultura de no tengas miedo, no sientas enojo, las niñas... Más ¿no? evasivo. Exactamente, las niñas bonitas no se enojan, no, todos nos enojamos, todos sentimos miedo, todos sentimos rechazo, soledad, y de eso se trata, o sea, ¿cómo hacer para manejar las emociones, no? Oye, entonces nada más, es importantísimo recalcar, que me encanta que podamos recalcar. Este es un libro no para que lo dejemos, para que ellos lo lean solos, para que ellos lo jueguen solos. Es para que nosotros seamos los facilitadores con ellos, para que tengamos un tiempo, y tampoco es un libro para que lo leamos antes de dormir, es para que lo tengamos en una manera de terapia para es un cuento 100% junto con ellos. Sí, 100% terapéutico. En un espacio limpio, libre, con calma, especial de terapia de nosotros junto con ellos. Exacto. En un espacio seguro, tranquilo, que digamos, bueno, esta media hora o este tiempo se va a dedicar a trabajar las emociones. Claro, y más que nada justo es eso, o sea, el decir, esta es la parte del miedo, esto es lo que pasa con el miedo. Si tu hijo sí tiene miedo, tómalo y llévalo, o sea, revísalo junto con él. Y si no, que te sirva para poco a poco ir introduciendo los conceptos de la voz sabia, de la imaginación, del miedo, del enojo limpio. Y cuando lleguen a la etapa de los miedos más pesados, que es como alrededor de los 5, 7, y a veces a los 8 no vienen otros miedos importantes, ahí sí tómalo para trabajar con ellos y se los puedes dejar porque entonces es cuando se acuerdan que hay que hacerlo chiquito, cuando el miedo al miedo me lleva, o sea, todo eso, ahí ya lo pueden tomar ellos solos. Yo quiero volver a eso. Dependiendo la edad, este libro puede ser para niños pequeños, desde 4 años hasta en adelante, 8. sí, o sea, y un poco es si ya tienen miedo, o sea, si ya están conscientes del miedo. Si no están conscientes del miedo, lo que van a hacer es, o sea, nada más ustedes conocer que estos son los personajes y decirles, sientes miedo, ayudarles a el miedo, hay que respirar, hay que sacudirnos al miedo, hay que hacer la respiración del miedo, todo eso son los recursos para papás. Si ya sienten miedo, entonces ahí es cuando, o sea, ahora sí que hasta que esté roto lo arreglamos. Y mientras solo usamos los personajes para decirles, tu imaginación ya está pensando estas cosas, ¿no? El miedo ya te está deteniendo, entonces no vamos a permitir que el miedo te detenga. Primero revísenlo y cuando vean que sus hijos necesitan esto, entonces es cuando les damos los recursos. Pero como siempre todos tenemos miedo, lo importante es que como papás se preparen y puedan usar todos estos recursos, porque además si algo estamos viendo en esta época es de manejo de las emociones y de manejar el miedo. En resumen, me encanta, me parece que es un buen recurso para los papás, 100%. Sin importar la edad. Tal cual. Desde el día 1, ¿no? Es más, hay pacientes adultos que literalmente, o sea, esto es la herramienta para manejar el miedo porque está puesta de manera como muy concreta, ¿no? Todos tenemos un niño dentro, así que a cualquier edad ya viene para nosotros. Podemos empezar a ver los personajes desde cualquier edad. A niños un poquito más grandes ya vamos viendo con ellos. Y ya cuando están como
trabajándolo muy bien, ya se los podemos dejar, ¿no? A partir como de los 8 o 9 años. Sí, sí, o sea, dependiendo del proceso, tú ves a ¿no? tus hijos, tú ves que si tus hijos ya Me tienen encanta. claro que no pueden dormir solos, que están asustados porque no pueden llegar al baño, que no se pueden ir a casa del primo a dormir o del abuelito porque sienten este miedo que los paraliza. Y esa es la clave. Si el miedo está paralizando a tu hijo, si el miedo te está paralizando a ti, cómpralo de verdad, léelo y vas a ver las herramientas, o sea, que te vas a encontrar ahí de manera Cómpralo, muy sencilla. Y con léalo. eso vamos a concluir. Y busquen a Katy para cualquier duda. No se queden con la duda, Y no dejes que el miedo te paralice. sin miedo. Nos vemos. Mundo Ejecutivo presentó